En la voluntad del Señor, en esta mañana, vamos a tocar y no vamos a poder profundizar todo lo que quisiéramos, pero vamos a hacer un repaso por algunas verdades bíblicas que nos ayudarán a entender las cosas que suceden en nuestro día. Necesitamos tener una perspectiva bíblica sobre la guerra. Estamos viviendo en un mundo en el que, sin duda, ahora se ve afectado y convulsionado por las situaciones que se están dando a muchos kilómetros de aquí, pero que sin duda afectarán nuestras vidas. Nos rodearán conversaciones y también vendrán a nuestra mente preguntas y dudas que incluso a alguno podrá llevarle a dudar de algún atributo perfecto de Dios. Y es que la palabra de Dios es suficiente para todo aspecto de nuestra vida. No podemos enfrentar ninguna situación o ningún tema en tu vida que no necesite ser guiado y alumbrado por la palabra de Dios. La verdad de Dios es eterna, no cambia y no pasa. El Salmo 119 alaba al Señor por medio de reconocer la bendición incomparable que es su palabra, ¿verdad? Y sabemos que son bienaventurados aquellos que andan en la ley del Señor y que guardan sus testimonios y le buscan con todo el corazón. Pero esto implica que crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios implica que nuestros pensamientos sean guiados por su sabiduría. Implica que no seamos guiados por nuestra cultura, ni por la filosofía, ni por los medios de comunicación, ni por las tendencias políticas ni económicas, sino solo y exclusivamente a la luz de la palabra de Dios, que está libre de todo engaño y error, que no nos lleva por un camino que al final será de destrucción. Es la palabra de Dios que nos encamina a los caminos agradables a Dios. Al aprender los justos juicios de Dios, como dice el Salmo 119, versículo 7, daremos gracias a Dios con rectitud de corazón. Escucha, al aprender los justos juicios de Dios. Y es así, Dios establece juicios en la tierra y todos sus juicios son justos. Y en estos tiempos donde la guerra que Rusia ha comenzado invadiendo Ucrania, es necesario acudir de nuevo a la palabra de Dios para poder comprender, a la luz de sus verdades reveladas, cómo debemos pensar bíblicamente sobre este tema. La política, como hemos dicho antes, la filosofía, la economía, la cultura, la sabiduría del hombre pretende encauzar y traer nuestros pensamientos a una forma de pensar. Pero la Iglesia está fundada en Cristo y su palabra. Y ahí es donde debemos llevar nuestros pensamientos. Probablemente esto conlleve que tendremos que renovar en nuestra mente cosas que de hace muchos años veníamos pensando. Probablemente debamos de reconocer delante del Señor que necesitamos que Él transforme nuestra mente por el poder de su Espíritu y reconocer que estábamos equivocados en estos argumentos que guiaban durante tanto tiempo en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesitamos una perspectiva bíblica de la guerra? ¿Es que tú y yo vamos a ir a la guerra? ¿Es que la guerra se está realizando aquí en España? Mira, la principal razón por la que debemos tener una perspectiva bíblica es para glorificar a Dios. Glorificamos a Dios cuando nuestra respuesta y nuestros pensamientos a lo que sucede en el mundo corresponde a la palabra de Dios. Cuando nuestras conclusiones vienen a alinearse a lo que Dios ha revelado en su palabra y no a tomar partido por ningún otro liderazgo del mundo. Dios está permitiendo que lo que en la tierra sucede, suceda. No se ha escapado de su control, sino que está sucediendo y el propósito es exaltar a Cristo. La historia se centra en exaltar a Cristo, incluidas las guerras. Todo aquello que Dios está permitiendo tiene un plan y es traer la gloria al único Dios verdadero, quien creó todo lo que existe y lo creó para Él y para su gloria. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que nos demanda razón de la esperanza que tenemos en nosotros, es decir, para presentar defensa del Evangelio de la gracia de Cristo ante cualquier situación, incluida la guerra. Las preguntas de tus hijos, las preguntas de tus familiares, las preguntas de tus compañeros, de los inconversos,
tus propias preguntas. Solo pueden ser respondidas y son respondidas por la palabra de Dios. Por esta razón, para glorificar a Dios, necesitamos esta perspectiva bíblica sobre lo que está sucediendo en la tierra con respecto al conflicto armado, sobre las guerras. Y sé, hermanos, que no es un tema agradable y no es un tema fácil incluso ni de exponer ni de escuchar. Y no vamos a decir todo lo que hay que decir en este tiempo, pero queremos traer la respuesta a algunas preguntas que surgen. Y brevemente plantearemos 6 preguntas sobre la guerra y las responderemos a través de la Escritura. Primera pregunta: ¿cuál es el origen de la guerra? ¿Por qué las guerras existen? ¿Dónde comenzó las guerras? ¿Por qué comenzaron las guerras? Y lo primero que hay que decir, y que la Biblia afirma, es que Dios no es el origen de la guerra. Dios no es el que ha diseñado la guerra, ni es el responsable de la guerra, sino que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la llenó de seres vivos, creó al hombre y la mujer, les dio la autoridad para que ejercieran dominio y concluyó esta creación diciendo y valorando que todo es bueno en gran manera, esto es, completamente bueno. Dios creó todo de una manera perfecta y eso incluye la ausencia de guerra. Así que Dios no creó la guerra. Dios no es el responsable de crear el conflicto. No es el responsable de la existencia de la guerra, aunque Dios usa la guerra dentro de su plan. Aunque Él, dentro de su perfecto plan, conociendo todo como sucedería, la guerra forma parte de su perfecto plan, sin ser Él el responsable de su existencia. Entonces, ¿cuál es el origen de la guerra? Acompáñame a Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Y la respuesta a esta pregunta se repite fácilmente. El origen de la guerra es Satanás. Satanás es quien dio origen a la guerra. Y fue el primero en rebelarse contra la autoridad y la santidad de Dios. Observa en Ezequiel capítulo 28. Encontramos un relato de cómo tuvo lugar la rebelión de Satanás en un momento de la historia entre la creación del hombre y la caída en el pecado. En algún momento de esa situación, no en Génesis 1, entre el 1 y el 2, sino en un momento en el que la creación concluyó y dijo Dios, todo es bueno en gran manera. Y entre ese momento y la caída del hombre, esto tuvo lugar. Ezequiel 28, versículo 11, aunque se utiliza el rey de Tiro es una figura de Satanás. Se utiliza a este rey para hablar de aquel que está controlando al rey, al que está detrás del rey de Tiro, un representante del diablo. Ezequiel 28, versículo 11. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, eleva una elegía contra el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Versículo 13, en el Edén estabas. Un paréntesis, Tiro no estuvo nunca en el Edén. Así que ahora está hablando Dios al que está detrás de Tiro, al que está moviendo al rey de Tiro, a cual es Satanás. Y le dice así: en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes. Y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano
del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Observa que Satanás fue creado perfecto, pero Satanás tomó una decisión responsable. Hasta que él, a causa de su propia maldad, tomó una decisión de rebelarse contra Dios. Y por tanto, fue la iniquidad que se halló en él. Este es el origen del mal. Y por tanto, este es el origen del pecado y por tanto el origen de las guerras. Satanás fue juzgado y expulsado por Dios de su posición de relevancia. ¿En qué consistió esta rebelión y la iniquidad que se halló en su corazón? Isaías capítulo 14. Acompáñame de nuevo a Isaías capítulo 14. De nuevo, el profeta, hablando de parte de Dios, se dirige a Satanás en una figura de nuevo, mostrando que él es el que está detrás de los pecadores, detrás de la rebelión, detrás del pecado. Isaías capítulo 14 dice así el versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Esto es, las estrellas de Dios son los ángeles de Dios. Él decía esto, Satanás decía, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo por un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? En este párrafo, en este versículo, se relata la forma en que Satanás se rebeló contra Dios y quiso ocupar el lugar de gloria que solo a Dios le corresponde. Esto es la rebelión original. Esta es la primera guerra que hubo en la creación. Y no fue iniciada por Dios, sino que fue Satanás, en su maldad y en su responsabilidad, quien tomó esta decisión. Fue el responsable del origen del mal, el responsable del origen del pecado y el responsable de las guerras en la tierra. Este pecado, esta guerra se extendió a la creación por medio de la caída del hombre. En Génesis 3 vemos como el hombre, habiendo sido hasta ese momento inocente, no se rebeló contra Dios hasta que Satanás vino y tentándolo, con la misma tentación que estaba en su corazón, diciéndoles que seréis igual a Dios, el pecado entró por Adán y por medio de Adán el pecado entró a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, como dice Romanos 5. ¿Cuál fue la primera consecuencia de este pecado? Del mismo modo, Dios expulsó del Edén a Adán y Eva y puso entre ellos una distancia que no puede ser cubierta a no ser que sea por el Hijo de Dios. Lo que vino como consecuencia en esa familia no fue algo pequeño. El asesinato de Abel clama venganza desde la tierra, su sangre demuestra que el conflicto de la guerra es el fruto del pecado en el corazón del hombre. Observa Marcos capítulo 7, versículo 20, cómo el propio Señor Jesucristo enseñó esto a los fariseos que pensaban que ellos se contaminarían. Marcos capítulo 7, los fariseos pensaban que se contaminarían por comer con las manos sucias. Y Jesús le dice, Marcos capítulo 7, versículo 20, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, no de las tripas ni del estómago, sino de la parte inmaterial, de la parte espiritual del hombre que está afectado por el pecado, de ahí es donde salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, las maldades, el engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todo esto está caracterizado como una causa de guerra.
Así que la guerra se origina en la rebelión de Satanás y el hombre por su pecado, por naturaleza, nace en esta condición. Su corazón produce guerra. El corazón del hombre no es solamente una fábrica de ídolos, sino es una fábrica de guerra, de conflictos. Santiago capítulo 4, versículo 1, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Esto es, el pecado que está en vosotros. La respuesta es sí, viene de ahí. Versículo 2, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Por eso entráis en guerra. Dice, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Y continúa diciendo, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros placeres y deleites. Es del corazón del hombre donde se comienzan, se fabrican los trámites de guerra. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Míralo conmigo. Y sé que vamos a estar en esta mañana yendo a un lado y al otro, porque es la palabra de Dios quien debe hablar. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 dice así: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y eso es una declaración de los creyentes. En contraste a los que quieren enriquecerse. Versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Las pasiones que están en el corazón, el amor al dinero, el querer enriquecerse, ahí es donde comienza la guerra. El salmista lo dijo de esta forma en el Salmo 140, versículos 1 y 2. Líbrame, oh Señor, de los hombres malignos. Guárdame de los hombres violentos, que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras. Esta es la situación de todo hombre y mujer en la tierra desde que nace. A menos que Dios cambie el corazón, somos fabricantes de guerra. Estamos en guerra continuamente, buscamos nuestro bien y nos enfrentamos por envidia, por avaricia y arrogancia a todo aquel que nos impida alcanzar nuestros deseos. Salmo 120, versículo 7, dice el creyente, yo amo la paz, pero dice, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. Así que en ocasiones incluso es casi inevitable entrar en guerra. Aun cuando un creyente ama la paz y sigue la paz, este mundo está en una condición espiritual que ellos lo convierten en guerra. Proverbios 10, 12, el odio suscita rencilla, pero el amor cubre todas las transgresiones. Es decir, si no es cambiado en el corazón, entonces eso va a provocar rencillas, peleas, guerra. Pero el amor cubre todas las transgresiones. La falta de amor en el corazón del hombre hace que no seamos capaces de cubrir los pecados que unos y otros nos vamos a hacer sufrir. El odio suscita rencilla, pero el amor cubre todas las transgresiones. Esto sucede en la iglesia. En la iglesia hay guerras, hay conflictos. Y Pablo le dijo a los creyentes en Corinto, 1 Corintios 3:3, oye, si todavía hay celos y contiendas entre vosotros, eso significa que sois carnales. Es decir, sois creyentes, pero os estáis dejando llevar por la tendencia y la pasión de la carne. Y así andáis como los hombres que no son creyentes. Las Escrituras no condenan ni glorifican la guerra, sino que expresa la guerra como una consecuencia de la caída del hombre en el pecado y la rebelión de Satanás, quien es homicida desde el principio, pero Dios hace la guerra. Si la guerra en sí fuera mala, entonces Dios no haría la guerra. Pero la Biblia nos presenta realidades que no son contrarias, pero que parecen serlo, pero ambas son ciertas. Éxodo capítulo 17, versículo 14, dice esto: Dios hace la guerra con Amalec. Es Dios quien decide hacer la guerra con el pueblo de los amalecitas.
Este pueblo atacó la retaguardia de la columna del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y al salir de Egipto, en Éxodo 17:14, Israel se enfrenta a la batalla con Amalek. Y es Josué quien va a pelear, y recuerda esa escena que Moisés está con los brazos elevados, y cuando estaba con los brazos elevados, Israel vencía. Cuando bajaban sus brazos, Amalek prevalecía. Y se le dijo de parte de Dios a Josué: Dios hace la guerra con Amalek. Josué venció y recibió esta palabra, esta promesa, y dice así: borraré a Amalek de debajo del cielo. Éxodo 17, del 14 al 16, la palabra de Dios dice que Dios hizo la guerra con Amalek. Y se cumplió en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, Amalek fue derrotado, barrido por completo. Pero en otras ocasiones, Dios prohíbe que la guerra tenga lugar. Y se lo prohíbe, por ejemplo, a su propio pueblo. Deuteronomio capítulo 1, versículos 41 y 42. Dios prohíbe a Israel que pase a poseer la tierra de Canaán. Recuerda que Dios le dice que pase a poseerla y ellos dicen: oye, ¿y si mandamos unos espías para que inspeccionen y vean qué es lo que hay? ¿Recuerda? Vinieron los espías y según el informe de 10 de ellos, aquello era una guerra para la muerte. Pero Caleb y Josué hablaron: Dios nos dará la victoria, esa tierra es nuestra. El pueblo decidió: no lucharemos, nos volveremos, nos iremos. Dios nos quiere matar, dijo el pueblo. Y cuando Dios le dijo: no, pues no vais a entrar vosotros, van a entrar vuestros hijos. Aquellos que no pueden distinguir entre el bien y el mal, ellos son los que van a entrar. Pero vosotros habéis tomado una decisión responsable y no vais a entrar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Vamos a ir a la lucha, pelearemos, sí, iremos y lucharemos. Y dice el texto, porque ellos pensaban que sería fácil. Dios les dice a ellos que no vayan porque morirán, porque Él no irá con ellos. Del mismo modo, 1 de Reyes capítulo 12, versículo 24, Dios le dice a Roboam, el hijo de Salomón, que no suba contra sus hermanos del reino del norte, Jeroboam. Y en 1 de Reyes, capítulo 12, versículo 24, Dios le dice a Roboam que no subiera a pelear con sus hermanos de Israel, sino que el pueblo se quedara así dividido como Dios le dijo a Salomón. Así que te encuentra en la Escritura que Dios pelea una guerra y que Dios prohíbe la guerra. Así que tenemos aquí una cuestión que examinar a la luz de la Escritura, como veremos más adelante. La segunda pregunta es: ¿cómo usa Dios la guerra? Ya que vemos que Dios hace la guerra y prohíbe la guerra, entonces ¿cómo Dios usa la guerra? Y no vamos a leer de nuevo 2 de Reyes 18 y 19 porque lo hemos hecho antes, pero quiero traer a la memoria lo que hemos leído antes. En primer lugar, Dios usa la guerra para disciplinar, y solamente para señalar esto, 2 de Reyes capítulo 18, dice el versículo 11, capítulo 18, versículo 11. Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro. ¿Quién es ese Israel? El Israel que su rey es Oseas, es el reino del norte. Y el rey de Asiria llegó a Israel y lo desterró a Asiria. Y entre paréntesis, un comentario: a partir de ahí el reino del norte desapareció. No se habló más y no se supo más de ellos. Ahora la pregunta es: ¿por qué fueron llevados a Asiria? Versículo 12. Porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon ni lo cumplieron. Así que Dios utiliza la guerra para disciplinar al pueblo cuando anda en el pecado y de una manera y otra se mantiene sin arrepentimiento en este quebrantamiento del pacto. Así que vemos que en el pasado Dios ha utilizado la guerra para disciplinar a su pueblo y a los pueblos enemigos por su pecado depravado. En segundo lugar, ¿cómo Dios usa la guerra? Para revelar su gloria. Para revelar su gloria. ¿Recuerdas lo que pasó con David frente a Goliat? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, estaban los filisteos
allí en posición de guerra y estaban pidiendo que alguien viniera a luchar, un representante viniera a luchar contra el gigante Goliat. David se enfrentó a Goliat para defender ¿qué? La gloria de Dios. Para defender la gloria de Dios. Y le dijo, yo vengo a ti, tú eres un perro que estás hablando mal del Dios de los cielos. Mira lo que sucede aquí en 2 de Crónicas, capítulo 31. Este es el pasaje paralelo a lo que hemos leído en 2 de Reyes. 2 de Crónicas, capítulo 31. Dice ahí desde el versículo 20. Y así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo ¿cómo? Con todo su corazón y prosperó. Esto a la luz del Nuevo Testamento es que Ezequías tiene un corazón regenerado. Y por medio de un corazón movido por el Espíritu Santo, Ezequías con ese corazón guiado por el Espíritu Santo buscó al Señor y obedeció y emprendió todo lo que hizo conforme a la ley del Señor. Observa el versículo 1 del capítulo 32. Después de estos actos de fidelidad, ya no hubo más guerras contra Ezequías, ¿verdad? Bueno, eso es lo que esperaríamos. Parece que cuando tú pecas, Dios te disciplina con una guerra. Y cuando tú obedeces, entenderíamos que entonces Dios trae paz, ¿no? Mira lo que dice ahí, versículo 1. Después de estos actos de fidelidad, es decir, los actos de fidelidad de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Cuando vio Ezequías que Senaquerib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad y ellos le ayudaron. Y se reunió mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región diciendo, ¿por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y él cobró ánimo y reedificó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres en ella. Edificó otra muralla exterior, fortificó el Milo y en las ciudades de David, e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza, a la puerta de la ciudad, y habló dándoles ánimo, diciendo ¿qué? Sed fuertes y valientes. No temáis, ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Has leído bien? Pelear nuestras batallas. Recordamos cómo el rey de Asiria vino y habló mal del Dios de los cielos. ¿Qué Dios os puede librar? Y comparó al Dios verdadero con los dioses hechos a manos de hombre. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Vemos que las guerras plantean la gloria de los dioses de las naciones. Las guerras plantean la lucha gloriosa de los dioses de las naciones. Y Dios utiliza la guerra para reivindicar y revelar su gloria invencible. El Señor luchó por ellos. Ellos no lanzaron ni una flecha. El Señor los libró. Y según el planteamiento de los asirios, este es el Dios verdadero. Y manifiesta su gloria por medio de la guerra. La tercera razón por la que Dios utiliza la guerra es para cumplir su plan. Mira de nuevo conmigo, 2 de Reyes, capítulo 19. Hay ahí una porción de lo que Dios le dice al rey de Asiria. Le dice una cosa. Bueno, recuerda que fue el rey de Asiria que le dijo, capítulo 18, versículo 25, ¿he subido ahora sin el consentimiento del Señor contra este lugar para destruirlo? El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destrúyela. ¿Creéis que esto es mentira? Es cierto. Dios le dijo al rey de Asiria que fuera y luchara contra Judá. Él venía bajo la dirección y guiado por el Dios verdadero. Y Dios mismo lo reconoce. Capítulo 19, versículo 25. ¿No has oído?
Hace mucho tiempo que lo hice. Esto se lo está diciendo Dios, capítulo 19, versículo 25. Dios se lo está diciendo a Senaquerí, rey de Asiria. Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad lo había planeado, ahora lo he realizado, para que convierta las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Así que ningún ejército está fuera del control del Dios. ¿Cómo se llama Dios? El Dios de los ejércitos. Sí, Dios es el Dios de la paz, de toda paz. Pero mira lo que dice ahí el versículo 31. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobreviviente. ¿El celo del Señor de la paz? No. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios está bajo el control de todos los ejércitos, del ruso, del ucraniano, del español y de toda la tierra. No es Él el responsable de las decisiones pecaminosas del hombre. Pero el hombre, aún en sus decisiones pecaminosas, está formando parte de un plan perfecto que Dios diseña. Y sí, esto me choca, me revienta la cabeza, no puedo comprenderlo al completo, pero esta es lo que la Biblia nos enseña. Él es el Dios de los ejércitos. Y mira lo que le dice a Senaquerí, versículo 26, 19-26. Sus habitantes, faltos de fuerza, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba de los techos que se quema antes que haya crecido. Versículo 27. Pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar. ¿Eso qué es? Conozco tus planes. Conozco cuáles son tus intenciones. Y dice ahí, y conozco tu furor contra mí, porque te has airado contra mí, porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios. Esta es la demostración de que Dios es el Dios de los ejércitos, del ejército de Israel y del asirio, y tiene poder para ponerle un garfio al rey Senaquerib. Esto sucede en este tiempo, hermano. Dios sigue siendo el Dios de los ejércitos y estamos bajo su soberano cuidado, su soberano control en la tierra. La guerra no solo es característico de este tiempo y del tiempo antiguo, es también característico de los últimos tiempos. Acompáñame a Mateo capítulo 24. Quisiera corregir un error que en muchas ocasiones cometemos a la hora de enfrentarnos a las guerras que suceden en nuestro tiempo. ¿Cuál es el error? Lo primero que debemos corregir es que las guerras que están sucediendo, escúchame, no son los dolores de parto. No lo son. Siempre ha habido guerra. En la tierra siempre ha habido guerra. Siempre ha habido guerras tremendas, sangrientas, injustas, dolorosas en la tierra. Y Jesús aquí le corrige y les dice que a medida que las guerras aumentan o escuchemos rumores de guerra, escucha, estos no son los dolores de parto, estas que ahora están sucediendo. Leamos Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando salió Jesús del templo y se iba, y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado y diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuándo será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Este siglo significa esta era, este tiempo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y esto ya es una declaración suficiente para entender que estos temas de guerra en muchas ocasiones se utilizan para llegar a conclusiones equivocadas y que algunos utilizan para engañarnos y para decirnos que estos son los juicios de Dios. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Escucha, ese versículo 5 corresponde a Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Es el primer sello que el Cordero abre de los juicios de Dios contra la tierra. Lo que Jesús está diciendo es cómo vendrán los juicios a esta tierra. Pero no está hablando del tiempo en el que la iglesia todavía esté en la tierra. Hermano, en el versículo 5, la iglesia ya no estará en la tierra.
Habrá sucedido el arrebatamiento, como se nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Cristo llamará a su iglesia desde las nubes, los que han muerto en Cristo resucitarán primero, nosotros que quedemos seremos transformados y nos uniremos a nuestro Señor en las nubes. En ese momento comenzarán los juicios en la tierra. Y comenzarán por el primer sello, versículo 5. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esta es una paz falsa. Es decir, 1 Tesalonicenses 5:3 dice, entonces cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Entonces comenzarán los juicios. Y los juicios comienzan con esa falsa paz. Versículo 6. Y habréis de oír de guerra y rumores de guerra. Escucha, Jesús le está hablando a los judíos, a la nación judía. No a los creyentes, sino a la nación judía. Los judíos deben esperar esto. Están hablando de los edificios que están en Jerusalén. Se está refiriendo a la nación de Israel. Y le está diciendo, habréis de oír de guerra y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Y eso no se refiere a la guerra de Rusia y Ucrania, sino que no son la guerra final dentro del programa de los juicios de Dios, sino es la primera guerra. Las guerras que empiezan después de una paz que parece ya en la tierra que no hay más conflictos. Algo que el anticristo está engañando. Ya hay paz en la tierra. La iglesia ya no está aquí, pero el anticristo empieza a gobernar y a plantear una paz falsa. Pero empezáis a escuchar rumores. Y esa no es la guerra final, sino que serán los comienzos de la guerra y de los juicios. Sí, hermano, cuando escuchamos guerras como la de Rusia y la de ahora, decimos, el Señor está cerca. Sí, estaba cerca antes de que empezara la guerra. Y cada día que pasa un día menos para que el Señor venga. Pero no nos engañemos, esta guerra no significa que son los rumores de guerra que aquí se van a escuchar, que aquí se está refiriendo el texto. No son los dolores de parto. Los dolores de parto son los juicios que comienzan en la apertura del primer sello, en Apocalipsis 6. Y a medida que los dolores vienen a una mujer que está encinta, que cada vez son más repetidos y más intensos, así serán los juicios de Dios en esta tierra. Más repetido y más intenso. Hermano, así que no tengas temores de los terremotos, de la pandemia, de los virus, de las guerras. La iglesia no pasará por la tribulación. Dios ha hecho que en este tiempo el evangelio llegue a los gentiles por medio de la iglesia, pero llegará un tiempo que cuando la iglesia sea quitada, Israel vuelva a formar parte del plan de Dios para glorificarse por medio de su pueblo étnico. Y esos juicios no están sucediendo ahora. Así que aquí no hay ningún sello, ni terremotos, ni cuestiones de pandemia que tengan que ver con algo apocalíptico. Esto que está sucediendo es una broma comparado con lo que sucederá en el Apocalipsis. En tercer lugar, entonces, ¿cuándo una guerra puede diferenciarse de una guerra justa, una guerra injusta? ¿Cuándo la guerra está justificada? Es una pregunta necesaria. Y no debe basarse en posiciones políticas, ni convencimientos económicos, ni sociales. Escucha, el convencimiento debe venir por un discernimiento bíblico. Sí, hay guerras que están justificadas. Y hay otras guerras que son injustas y recibiremos el castigo si participamos de ello. Históricamente se reconoce tres posturas entre los creyentes sobre la guerra y cómo debemos los creyentes enfrentar esta situación de la guerra. Una se conoce como la postura pacifista y podemos entender ya cuál es. La que decimos no hay ninguna guerra justificada. Todas las guerras van en contra de la voluntad de Dios y no hay guerra en que pueda ser justificada. Entonces Dios se ha metido en guerras de una manera equivocada. ¿Es que Dios entonces no ha diferenciado entre una guerra y otra? Algunos hemos estado en esta posición durante algún tiempo y es por medio de la palabra de Dios que podemos crecer en un conocimiento más amplio y profundo de su voluntad. La segunda postura histórica se va al otro extremo. ¿Cuál es? El activismo. Todas las guerras que mi nación se plantee, yo también tengo que ir. Tenemos que respetar a nuestros gobernantes y todo lo que nuestros gobernantes hagan está bien. Y debemos de participar en todas las guerras que nuestra nación decida. Eso no es bíblico. Eso no corresponde con lo que estamos viendo, porque seremos guiados por el corazón arrogante del hombre egoísta
Las naciones están guiadas por hombres que sus corazones fabrican guerras. Y tú no te puedes dejar llevar por lo que los gobernantes hagan, sino que necesitas tener un discernimiento bíblico. Por tanto, la tercera postura que tiene el creyente es la postura bíblica. ¿Cuál es la postura bíblica? La postura en la que, por medio de un discernimiento del consejo de Dios, debemos valorar cada guerra en su propio contexto, analizándolo a la luz de las causas y de los elementos que hayan propiciado esa guerra. Y cada uno delante del Señor tomará de una manera responsable la decisión, con discernimiento bíblico, de juzgar si esta guerra es justa o no es justa. Ahora, ¿cuáles son esos principios bíblicos? Dos principios generales que vemos en la Escritura. En primer lugar, un principio bíblico que caracteriza una guerra justa es aquella que defiende la dignidad del hombre que ha sido creado a la imagen de Dios. Es decir, eso se puede catalogar como una guerra que está promovida para proteger la dignidad del hombre que está siendo asesinado. Esto es lo que Dios hizo con Amalek. Amalek atacó ¿a quién? A los más débiles de su pueblo. Fue a la retaguardia, y la retaguardia se encuentran las mujeres y los niños. Y evitó al ejército que iba por delante. Dios dijo, los destruiré. Y los destruyó. Porque el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Y tiene una dignidad propia que solo Dios tiene la autoridad de quitarle la vida a un hombre. Moisés actuó defendiendo a las hijas del sacerdote Madián. Fueron a recoger allí agua y vinieron los pastores. Entonces Moisés los defendió. Defendió a la débil. Dios es el Dios de las viudas, de los huérfanos, pero también de los refugiados, los que huyen de la guerra, de aquellos que quieren asesinarlos. La segunda verdad que encontramos en la Escritura y que puede ayudarnos a entender si una guerra es justa o no, es que Dios castiga al asesino. Dios ha establecido un castigo singular determinado para aquel que quite la vida a un hombre. Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios le dice a Noé después del diluvio, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? La razón es eterna, porque Dios creó al hombre a su imagen. Este pacto es un pacto que Dios estableció con Noé, un pacto perpetuo, y que encontramos en Romanos capítulo 13 y en 1 de Pedro capítulo 2, que debemos someternos a esta autoridad que Dios ha puesto para castigar al asesino y al malo. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios estableció a estos gobernantes de la tierra con el mismo propósito de castigar al que practica lo malo y tiene en su mano una espada. Y es vengador de parte de Dios, dice ahí el texto. A los buenos se les dice que no deben temer de la autoridad si hacen lo bueno, porque la autoridad establecida por Dios es conforme a aquellos que defienden y castigan a los malos y premian a los buenos. Ahora, los gobernantes tienen su responsabilidad, sean o no sean creyentes. Cada gobernante responderá delante de Dios cómo actuó en ese liderazgo. Y a nosotros se nos llama a respetar a estos gobernantes, pero por encima de todo, ¿obedecer a quién? Obedecer a Dios antes que a los hombres, incluso a aquellos que son gobernantes. Cuando esos intereses y lo que nos mandan los gobernantes va en contra o no nos permite obedecer a Dios. Pero no somos llamados a rebelarnos contra los gobernantes. Escucha, aunque vayan en contra de la voluntad de Dios, la iglesia y los creyentes no debemos responder rebelándonos ni manifestándonos para defender la verdad de Dios, sino someternos a ello. Escucha 1 de Pedro 2. Bueno, ven conmigo, no vaya a ser que te engañes. Míralo con tus propios ojos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, someteos por causa del Señor, esto es, porque Dios lo manda, y por testimonio de la gloria de Dios, obedeciendo a Dios, someteos a toda institución humana. ¿Qué tipo de institución? Ya sea al rey como autoridad. Es decir, ya sea a un hombre o las autoridades democráticas o que sean, que se hayan establecido. Cualquier autoridad, versículo 14, o a los gobernadores como enviados por él.
para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y esto es su papel. Si no lo cumplen, allá ellos, Pero este es el papel de los gobernantes. Nosotros debemos someternos. Versículo 15, mira lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, nosotros haremos el bien. No responderemos al liderazgo ni a los gobernantes como lo hace el resto del mundo. Lo haremos obedeciendo a Dios, reconociendo que Dios es quien ha puesto a los gobernantes. Haremos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. Y esto está en el mismo contexto. Es decir, sois libres, pero no digáis que porque sois libres os rebeléis contra la autoridad. Escuchad, sino empleadla como siervos de Dios. Y continúa diciendo, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esa palabra rey significa emperador. ¿Quién era el emperador de ese momento? De esos creyentes que reciben esta palabra. Aquel emperador que los persigue para matarlos por ser cristianos. Esto no nos lleva al pacifismo, sino esto no nos lleva tampoco a la rebelión como hace el hombre. Y damos gloria a Dios porque Él establece por su gracia general situaciones en las que podemos disfrutar de paz, pero ¿y la guerra llega a nuestra tierra, hermano? No se ha escapado de la mano de Dios, de su control. ¿No significa que no te debas poner a salvo, que no puedas poner a salvo a tu familia? Claro que sí. Y Pablo sufrió esa persecución y fue bajado por una ventana en una cesta y salió corriendo para salvar su vida. No es que te expongas ahí a que te maten. No, salva tu vida, salva la vida de tus hijos, de tu familia, de tus hermanos, pero de una manera digna, piadosa. Pregunta número 4. ¿Cómo debe entonces el creyente involucrarse en la guerra? ¿Cómo debe el creyente involucrarse en la guerra? En primer lugar, como hemos dicho, por discernimiento bíblico. A la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Es decir, sí, tenemos que discernir cuando una guerra es justa e injusta. Y tenemos que ver cómo Dios ha obrado de diferentes maneras en el pasado. Pero eso no significa que no haya manera de distinguirlo, sino que debemos someternos a la Escritura. ¿Los gobernantes son responsables de cumplir fielmente su responsabilidad? Sí, pero los creyentes somos responsables de discernir bíblicamente cuando un gobernante está yendo en contra de la voluntad de Dios y nosotros debemos someternos a nuestro rey, que es el Rey de Reyes. Así que necesitamos un discernimiento bíblico. Si está cumpliendo la defensa de los indefensos o es para castigar a aquellos que han asesinado y darle lo que Dios ha establecido, su merecido. En segundo lugar, con la libertad de la conciencia delante de Dios. Es decir, delante de Dios tú puedes llegar a una conclusión y valorar esta es mi decisión delante del Señor y tienes que reconocer que puede que haya a tu alrededor otros hermanos que todavía no lo vean como tú lo estás viendo. Y esto no significa que la verdad no puede ser conocida, sino que estamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Y necesitamos tener una conciencia de no solamente tomar una decisión propia, sino ser conscientes de la conciencia de los que nos rodean. Y por el otro lado, si hay alguien que tiene una opinión y participa o no de una forma, pues ora al Señor por ese hermano. Ora al Señor por ese hermano que el Señor le dé un discernimiento, pero no crees ahora un conflicto entre hermanos por una cuestión que tiene que ser dentro del amor, en el cuerpo, en el que limitamos nuestra libertad por el amor a la conciencia débil de otro hermano. Los creyentes responderemos delante de Dios de cómo hemos usado nuestra libertad a la luz de la palabra, y esto lo podemos leer en 1 Corintios 10. Tenemos libertad para tomar carne, tenemos libertad para hacer ciertas cosas, pero tenemos que tomar en cuenta la conciencia de mi hermano. Y yo no puedo limitar a mi hermano por mi conciencia débil, pero mi hermano no puede ignorar la conciencia débil de un hermano y hacer lo que le dé la gana. Que a lo mejor legítimamente puede hacerlo, pero no lo hace en amor. Y esto ha dividido muchas iglesias. De cómo debe la iglesia participar en la guerra. Porque la política se ha introducido en la iglesia. Y porque el púlpito se ha utilizado para predicar y meterse en cuestiones políticas.
Y el púlpito está para predicar la palabra de Dios y señalar a los pecadores. Y si el gobernante es un pecador, señalar el pecado que está cometiendo. Pero no de una manera partidista, unos sí, otros no. La palabra de Dios es la que debe ser proclamada. Y es la iglesia la que debe ser absolutamente leal a nuestro Dios. Absolutamente leal a nuestro Dios y diligente en todo. Obedeceremos a Dios antes que a los hombres. En quinto lugar, ¿cuándo terminará la guerra? La guerra siempre ha estado presente y siempre ha sido entre hombres, pero sobre todo la guerra ha sido contra Dios. La guerra crecerá en esta tierra y todas las naciones se unirán contra Dios. Todas. Todos los bloques que ahora mismo se ven rojo y azul, todo eso se eliminará en un momento de la historia cuando todos se juntan para hacer la guerra contra Dios. Y esa será la última guerra. Dios hace cesar la guerra. Salmo 46, versículo 8 dice: venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra. ¿Has escuchado bien? Dios ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra. Esto significa en todo lugar en la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. ¿Quién lo dice esto? Versículo 11. El Señor de los ejércitos está con vosotros. Vuestro baluarte es el Dios de Jacob. El Salmo 2 nos presenta que la guerra final será ejecutada por Cristo cuando venga al final de los 7 años de la tribulación. Entonces Cristo vendrá a la tierra y, como relata Apocalipsis 19, la victoria de Cristo será incuestionable y definitiva. Él derrotará a todas las naciones y a todos los ejércitos de la tierra. El reino justo de Cristo terminará con la guerra. Yo doy gracias a Dios por aquellos hermanos que trabajan en trabajo militar o policía que ayudan a la seguridad, pero nuestra confianza y seguridad está en Cristo el justo. Él juzgará a las naciones. Dice Isaías 2:4. Juzgará entre las naciones. Hará decisiones por muchos pueblos. Esto es Cristo en el milenio. Forjará sus espadas en reja de arado. ¿Escucha? Las espadas ya no serán espadas. Se transformarán en rejas de arado. Y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Y cuándo sucederá eso? En el milenio, cuando Cristo establezca su reino justo en esta tierra. Y última pregunta: ¿cómo debe la iglesia enfrentar la guerra? ¿Cómo debe la iglesia enfrentar la guerra? Y te presento aquí 3 cuestiones. En primer lugar, con argumentos bíblicos y no con armas físicas. La iglesia, hermano, no estoy refiriéndome al creyente. Es legítimo que un creyente tome la decisión delante de Dios de trabajar y ejercer su trabajo en un ejército o en la policía, en las Fuerzas Armadas. Nos estamos refiriendo al conjunto de los creyentes. Es del mismo modo, la iglesia no ha sido llamada a acabar con el hambre de la tierra ni a atender las necesidades de los que no tienen hambre, pero tú y yo como creyentes sí. Debemos responder cubriendo la necesidad del hambriento. Pero eso no significa que la iglesia está para quitar el hambre. Del mismo modo, hay creyentes que pueden tomar la decisión de trabajar en el ejército, pero la iglesia no está para establecer la paz en la tierra. Nosotros tenemos un arma, y nuestras armas son poderosas en Dios, como dice 2 Corintios 10:3. Nuestras armas son poderosas en Dios, y dice que son armas para destruir fortaleza y todo razonamiento. Así que todas esas fortalezas son razonamientos, planteamientos que están controlando el mundo. Y nuestras armas no son materiales, físicas. Es el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y ahí nuestra lucha se refiere a la iglesia. La iglesia no está luchando contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y nuestras armas no son, se parecen, pero no lo son a las reales. Nuestra armadura, la armadura de Cristo, es Cristo mismo.
Y todo lo que en Cristo hemos recibido y en su palabra hemos recibido. Y la única arma que tenemos para atacar, todas las demás partes de la armadura son para defenderse. El yelmo, la coraza, todo. La única arma que Dios le ha dado al creyente, a la iglesia, para atacar es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la iglesia debe predicar el evangelio a toda criatura, en toda situación, y huir del peligro, defender a nuestra familia, pero no involucrarnos de una manera activa como iglesia en la lucha y en la guerra. Ha habido muchas guerras santas a lo largo de la historia y no están conforme a la voluntad de Dios. A menos que lo que Dios está haciendo por medio de Israel, su pueblo, y no siempre que Israel lucha, es una lucha justa. Continuamos y dice ahí, lo que el creyente de la iglesia debe hacer es confiar en la salvación del Señor. Confiar en la salvación del Señor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué significa espada? ¿Guerra? ¿Es que nos da miedo la guerra porque esto nos va a apartar del amor de Cristo? No, la iglesia sabe que ninguna guerra podrá apartarnos del amor de Cristo y la salvación que por gracia hemos recibido en Él. Sí sufriremos, sí tendremos miedo, pero no podremos tener nunca el temor de perder la salvación que Dios nos ha dado. Muertos aquí, ¿dónde estaremos? Ausentes en el cuerpo, presentes con el Señor. Así que confiados en la salvación que Él nos ha dado. En tercer lugar, con fidelidad a Dios y respeto a los gobernantes, como hemos dicho, y no voy a profundizar más en ello. En cuarto lugar, proclamando el evangelio de la paz de Cristo. El problema del hombre no son las guerras, sino su pecado, su necesidad de salvación. El problema de los hombres no es la enfermedad, sino su condena por su pecado y necesitan ser salvados y no sanados. Necesitan ser salvados y no rescatados de una guerra. El hombre está en guerra con Dios y Dios viene a establecer juicio a la tierra. Y quien no se arrepiente de sus pecados y confiesa sus pecados y se aferra a Cristo y la salvación que solo en Cristo hay, porque Él murió en la cruz y resucitó y venció a la muerte, venció a Satanás y vencerá a todos los impíos, o eres enemigo de Dios o te has reconciliado con Dios por medio de Cristo. Y eso es lo que debemos predicar, el evangelio de la paz de Cristo. Debemos actuar orando por los que sufren, orando por los que están sufriendo, orando por los que son creyentes para que el Señor los sostenga, pero también orando por los que no son creyentes para que el Señor en su gracia los salve. Y en último lugar, debemos esperar la venida del Señor. ¿Amas la venida del Señor? ¿Deseas la venida del Señor? El Señor está por venir. Y no porque haya más o menos guerra, sino porque Él lo ha dicho. Él está ahí, detrás de la puerta, en cualquier momento. Él vendrá. Y vendrá por su iglesia para traer juicio durante 7 años en esta tierra y establecer un reino justo en esta tierra por toda la eternidad. Hermanos, oremos por los creyentes que están trabajando por la seguridad. Oremos por los que pueden ser enviados a esta guerra en Rusia y Ucrania. Oremos por los creyentes que están allí. Oremos por los que sufren en medio de esa guerra. Oremos por la iglesia, que no pierda su mirada de Dios. Oremos por el testimonio que la iglesia es llamada a cumplir, columna y sostén de la verdad. Oremos por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque estaríamos perdidos si no fuera porque tú nos traes la luz de tu palabra que nos alumbra el camino, nos alumbra la mente y nos trae a la verdad, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayude a responder para tu gloria de una manera obediente a tu palabra en cualquier situación que nos encontremos en este tiempo. Y te pedimos, Señor, que podamos exaltar a Cristo, aquel que gobernará con vara de hierro y destruirá a los que se han rebelado contra Él, contra el Dios verdadero. Señor, te pedimos que ahora, participando de esta mesa, recordemos la sangre y tu cuerpo maltratado en esa cruz, que tú trajiste la paz a nuestras vidas.
Y fue por tu muerte, por tu sacrificio. Ocupaste nuestro lugar, el lugar de aquellos que hemos sido traídos a Cristo, que hemos sido escogidos por Él. Te pedimos, Padre, que participemos de este pan y este vino de una manera digna y que nuestra confianza esté en ti y nuestro temor desaparezca al poner nuestra mirada y nuestro corazón en tu palabra y en tu persona. En el nombre de Cristo. Amén.